Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. En unos minutitos iniciamos desde Espacio Horizonte un vivo, un nuevo vivo. Hola, hola a todos. Hola. Hola a todos. Hola, muy buenas noches desde Espacio Horizonte. Hola, Mechi. Ahora sí. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? Muy bien. Acá en minutitos de arrancar esta conversación con vos, así que dando de a poquito la bienvenida a todos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Fer, vos sabés que es un placer para mí poder conversar con vos y bueno, desde el año pasado que tuvimos ese primer contacto ya quedó un lazo y cuando surgió la posibilidad de hacer este vivo, bueno, pensé inmediatamente en vos, así que bueno, vamos a esperar Gracias. unos minutitos, si te parece, para ver si más personas se suman. Igualmente Dale. Para empezar se queda suma una gata, así que mira. sí, ya está ahí tu gata. Es Así, así, mi vida es así en casa. pero bueno, bienvenida también al vivo. Así que vamos a seguir esperando un poquito. Igual, como les decía, queda grabado, así que eso está bueno para quienes quizás, viste, en este horario están con algunas corridas o actividades concluyendo. Así que vamos a esperar un minutito más. Mabel, a Mechi, le damos la bienvenida. En realidad, este vivo surgió porque, bueno, hace unas semanas atrás propuse temáticas para que nuestros seguidores nos propongan temáticas y bueno, una de ellas era atención, concentración, todo lo que tenga que ver con nuestro cerebro, ¿no? Entonces nos parecía sumamente interesante, bueno, en este caso obviamente tenerte a vos, ¿sí? Que bueno, si querés Muchas gracias. ya comenzamos, que bueno, María Fernanda López, bueno, es terapista ocupacional, es así, licenciada. Sí. Bueno, el año pasado tuvimos el placer de compartir una charla con ella sobre el cerebro, sus funciones. Bueno, es autora de estos bellísimos libros con muchísimo contenido teórico, pero súper accesible en cuanto a la información y también muy práctico, que bueno, lo tenemos en Espacio Horizonte. Y cuando surgió esta temática, como les contaba hace un ratito, dije, bueno, vamos a convocarla a Fernanda. Así que bueno, queremos saber y conocer un poquito más de nuestro cerebro, ¿no? Y que por ahí a esta altura del año decimos, y escucho muchos que dicen, estoy quemado ya a esta altura del año, la pandemia me afectó, y no solamente a los adultos mayores, sino también en personas en diferentes edades. Entonces, por ahí queríamos un poquito conocer, que vos nos cuentes un poco sobre nuestro cerebro y cómo poder estimularlo frente a distintas situaciones que nos toca atravesar, vivir, esto de la memoria, me olvido, dónde dejé las cosas, me trabo cuando hablo y no me acuerdo las palabras, no me puedo concentrar, y eso nos pasa. Así que bueno, queremos escucharte, Fer, y bueno, obviamente súper, súper contenta que estés. Bueno, muchas gracias. Sí, a ver, la pandemia fue un golpe fuerte, en todo sentido, ¿no? Pero afectó mucho lo que tiene que ver con nuestro rendimiento cognitivo. Creo que todos los primeros 15 días estábamos chochos de ese corte, de no hacer nada, como unas pequeñas vacaciones, y a partir del día, bueno, todo depende con quién convivía cada uno, ¿no? Pero si uno tenía una buena convivencia los primeros 10, 15 días, era como un corte y ampliar las vacaciones de verano. Cuando se fue extendiendo y se fue cortando todos los vínculos que teníamos,
¿sí? Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de visitar a mi familia cada 15 días, con mi marido también vamos a visitar a su familia que vive más lejos también seguido, y de pronto nos quedamos que estamos encerrados en casa, perdimos ese vínculo con nuestros padres, que son grandes, con nuestros amigos, con nuestro trabajo. Yo trabajo en el Hospital Posadas, así todo, íbamos una vez por semana nada más, y un grupo, somos 16 en el equipo, íbamos de a 2 o de a 3, según como nos tocaba el día para dividirnos, y dejamos nuestra parte social de lado, ¿sí? Y esa parte social es fundamental para nuestra vida. Generó angustia, generó estados de ánimo o de ansiedad para algunos casos, o no vamos a decir depresión como diagnóstico, pero sí de estados de tristeza que impactaron nuestro rendimiento. Y depende de las edades de nosotros, también es la forma de impacto que tuvo. Cuando uno habla con gente más joven, sí fue un impacto, sí notó una merma en el rendimiento, también se sobrecargaron porque se convirtió todo virtual, y el trabajo virtual no es lo mismo que el trabajo en oficina. O sea, en la oficina yo me voy a las 5 de la tarde, cierro y ya estoy. El virtual se convirtió en un 24 horas, o sea, fue una carga de estrés, y todo eso en las personas jóvenes generó unas fallas cognitivas que se fueron subsanando a medida que volvemos a nuestra normalidad, a la normalidad de cada uno, pero en personas mayores ha sido en muchos casos un inicio de un trastorno cognitivo no reversible. ¿A qué Uno te lo ve mucho, referís? yo trabajo, sí. Con trastornos Y a ver, cognitivos en los jóvenes y en los adultos. ¿Qué sería con ejemplos concretos? ¿Qué fallas o y lo que falencias? pasa que, a ver, si vos hablás de trastornos cognitivos en una persona joven como yo, de 48 años, tengo menos chance, digo menos chance, porque hay casos que da, de tener una demencia, o sea, de que sea un inicio de una demencia. ¿Sí? Generalmente a mí no me gusta hablar mucho de demencia, hablo más de trastornos cognitivos no reversibles, porque hay que ver los casos. Que generalmente, ¿cómo se subsanan? Primero corroborando si realmente las fallas cognitivas las tengo, o sea, tiene un correlato cuando uno hace una evaluación neuropsicológica y aparecen realmente fallas ahí, y entonces a uno empieza a ver a qué se deben, si se debe a un trastorno de ánimo o hay otros factores encadenantes, que ahí es donde entra el neurólogo especialista. Pero generalmente uno logra salir, por así decirlo, revertir ese cuadro de fallas cognitivas. Uno puede hacer tratamientos de estimulación, hubo muchas consultas en esa época con gente joven con fallas de memoria. Generalmente la gente dice fallas de memoria, pues seguramente pueden ser Sí. fallas atencionales, fallas de lenguaje, de función ejecutiva, pero todos llamamos fallas de memoria. Que uno lo que habla es dar tips. Generalmente es a causa del estrés. Entonces el estrés sostenido sí genera fallas cognitivas importantes. O sea, hay que ver cómo manejar esos tiempos. Cuando hablas de personas mayores, algunas tienen cierta vulnerabilidad, podemos decir, a nivel cerebral, que algún trauma vital, como es este aislamiento, porque tengamos en cuenta que hay gente que era extremadamente activa. A mí me ha pasado con gente que veo en consultorio ahora, que iba a clubes, salía con amigos, hacía viajes. Le agarraron el pánico de la pandemia, porque hubo toda esta información de que más o menos que si salías te morías, si veías a tus nietos te morías, o sea, una cosa de entrada que nadie sabía cómo comunicar y qué pasaba. Exacto. Y generó un impacto tan grande en esas personas que después, cuando podían salir, tenían el miedo de salir. ¿Sí? Y ha generado en algunos casos trastornos cognitivos que vos ves que están empezando, y cuando vos empezás a evaluarlos nuevamente, te das cuenta que esos trastornos no se están yendo, sino se están manteniendo, en algunos casos se están exacerbando. O había personas que tenían algunas leves fallas de memoria antes de este tema de la pandemia, y con la pandemia es donde se profundizaron. ¿Sí? Porque te marcan, o sea, más que nada el familiar te marca el corte abrupto. O sea, antes de la pandemia hacía todo esto. Después de la pandemia empezaron con fallas en esto, en lo otro. Después hay que evaluar, ¿no? Todas las fallas cognitivas en personas mayores son demencias. Partamos la base. Pero sí empezaron trastornos, y muchos relacionados con el ánimo.
Ujú. Muchos relacionados con el ánimo. Entonces, bueno, la ideal sería evaluar, ver si hay una falla cognitiva real o no, y después que uno también detecta si tiene que ver con el ánimo y hace un tratamiento acorde por ese lado. Ujú. Es lo que uno tendría que hacer siempre, trabajar en equipo, que creo que es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida, ¿no? Trabajar en equipo y que es un buen equipo mejor. Entonces, Ujú. son las cosas que aparecen y las quejas. Mucha gente se hizo evaluaciones cognitivas solamente porque se quejaba de... A ver, solamente. Realmente el paciente vio una evaluación derivada por un médico. Sí, sí. Son muy... Creo que es un porcentaje, en mi caso, tendré un 5% de pacientes, como mucho, que vienen por motus propio. Después de la pandemia, después de la pandemia no, porque sabemos que estamos en pandemia no todavía, pero después de Sí, este pero cuando aislamiento tan se, severo, seguro. claro, cuando se empezó a ver más libertades, eran los mismos pacientes los que pedían las evaluaciones cognitivas o el chequeo de su memoria de profesional. ¿Sí? El pedido fue inverso, lo cual me parece maravilloso. ¿Sí? Creo que cada uno debería, de la misma manera que si te duele, no sé, mucho la rodilla, vas a un traumatólogo para ver qué pasa, si vos tenés alguna queja en tu rendimiento cognitivo, lo mejor que puedes hacer es hacerte una evaluación solamente para saber si esa falla realmente existe o no y quedarte más tranquilo. ¿Sí? Ujú. Si no existe, empezás a ver qué hábitos deberías modificar en tu vida cotidiana y qué factores tenés que te desencadenan estas fallas. Y si aparece algo, actuar en forma inmediata, ¿sí? Preventiva. A veces es un tratamiento corto de estimulación y revertir la situación, o a veces es un seguimiento más profundo para ver cómo va la mano en todo esto. Ujú. Fer, y si tuviésemos que, vos dijiste recién, bueno, algunas estrategias, algunos tips, digamos, que nos podrías brindar como para poder estimular en nuestro cerebro esto de los hábitos. Sí. ¿Cuáles serían los hábitos saludables que vos nos recomendarías para poder, bueno, en este periodo que, bueno, estamos volviendo de a poco a esta nueva Sí. normalidad, bueno, ¿qué es lo que vos nos podrías dar como para llevarnos de tips o de ideas o de sugerencias? A ver, yo creo que hay una sugerencia más allá de qué tipo de ejercicios cognitivos puedo hacer o no. Creo que primero hay un cambio de hábitos que deberíamos hacer todos, ¿sí? Porque todos tenemos malos hábitos. Yo tengo el café que dice que el café es sano y cuando tomo café, ¿sí? Ujú. Pero a ver, en realidad separamos nuestro cuerpo de nuestro cerebro. Entonces pensamos que lo que hacemos en nuestra vida cotidiana no impacta tanto al cerebro, sino solamente ejercitarlo. No sé, leer, hacer crucigramas. En realidad hay todo un estudio donde todos los años se analizan todos los trabajos que se hacen a nivel mundial, que es el Lancet, y te dice cuáles son los riesgos de tener deterioro cognitivo. ¿Sí? Y cuando te puedes mirar los riesgos de tener deterioro cognitivo, tenés factores que mucha gente no le presta tanta importancia. Hoy por suerte tenemos una cultura más saludable de la Sí. vida. Esto no es comer por la duda, no se asuste, no es dejar de comer carne y empezar a comer verdura y no hacer... No, es disfrutar la vida, pero por ejemplo, un bajo nivel educativo, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que tener en cuenta dos detalles. Un nivel educativo bajo no es nada más que el formal, sino también el informal. Ujú. ¿Por qué? Porque vos tenés gente, a mí me pasa que tengo adultos mayores que vienen y tienen, no sé, 70, 70 y pico de años con un primario completo o incompleto, pero tiene un nivel cultural que es maravilloso. Ujú. ¿Sí? Entonces, la baja educación no es nada más que la formal, sino hay que tener en cuenta el bagaje que tiene esa persona después, porque en momentos, la verdad que en todo el mundo no se podía ir a estudiar, había que trabajar de chicos. Hoy Seguro. en día se revirtió esa situación. Hay un tema a veces a veces he tenido profesionales más jóvenes que yo que no puedes entender a veces el nivel de poco interés que en formarse un poco más. Entonces, la baja educación lo que te genera, o la baja formación, es poca reserva cognitiva. ¿Sí? Ujú. Entonces ahí es donde uno debería trabajar, vos que trabajás mucho con chicos, Sí. eh, es justamente esto, inculcar el estudio más allá del estudio de primaria, secundaria, sino Sí. el ese de Académico. aprender cosas.
Ujú. La hipertensión, tener hipertensión no controlada, es un factor de riesgo. La pérdida de audición, que pasa mucho en la gente que empieza y después se resiste al uso de audífonos. Entonces lo único que hace es cortar un poco el vínculo con el exterior, porque si vos no escuchás, tenés menos información, te empezás a aislar socialmente. Bueno, sabemos que el fumar, la obesidad también es un factor de riesgo para este deterioro cognitivo, la depresión es considerada un factor de riesgo, la falta de actividad física, y esto no implica ir al gimnasio todos los días, porque los que me conocen saben que el gimnasio, que creo que como los perros paso por enfrente, como la veterinaria, así que no es un lugar para mí, pero implica caminar, o sea, actividad física es por lo menos caminar todos los días 30 minutos a tu velocidad, sin mirar vidriera, siempre se dice, porque se hace sin parar. Claro. Es el mejor ejercicio para nuestro cerebro y nuestro cuerpo. La gente que tiene problemas de diabetes y no es controlada, algo se descubrió también, es el escaso contacto social. Es algo que genera a largo plazo el deterioro cognitivo. A veces hay estudios, ahí donde perdemos las mujeres, generalmente sabemos que hay más viudas que viudos, pero esto de no tener con quién hablar, o sea, no tener un marido a quien compartir el día a día y la charla interna, a veces la mujer tiene más chance de tener Alzheimer que el hombre. Y se descubrió esto, que una de las cosas que tiene, cuando no tiene una buena red de amigos, ¿sí?, o familiar, Sí. es esta pérdida de pareja que genera trastornos cognitivos. La verdad que es sorprendente, porque uno pensaría que uno sea viudo, y dice, bueno, al fin estoy solo con mi casa. No sería el caso. ¿Sí? Y después se han sumado algunos otros factores, que es, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, pero también hablan de que el no consumir alcohol tampoco es que te previene. O sea, hay que tomar un poco. Como decía Favaloro, una copita de vino todos los días, Sí. tenía razón. No por nuestro corazón solamente, sino que el tomar un poco de alcohol no es un factor de riesgo, es el exceso o el no tomar. Claro, hay algunos estudios que hablan de que no tomar nada de alcohol también podría tener un efecto. Así que a los que les gusta tomar una copa de vino, aprovechen la excusa. Sí. Y después hay algunos que hablan de la contaminación del aire, que puede ser en ambientes muy contaminados. Lo que pasa es que hay un solo estudio que está hecho en Canadá, donde el aire es más puro que en cualquier otra parte del mundo, así que no está tan válido. Entonces creo que uno de los tips que tendríamos que tener primero es eso, cuidar nuestra salud integral. Cuidar nuestra salud integral y cuidar tu cerebro, por ende. Tenés estos factores de riesgo. Y después sí, es empezar a hacer actividades, yo siempre digo que sean placenteras. A ver, algo que trajo la pandemia es el uso de las redes sociales o la posibilidad de hacer cursos que vos tenías pendientes y no tenías tiempo para ir. Ahora todo se convirtió en virtual, bueno, ahora demasiado virtual, porque a veces tengo ganas de un curso donde vea gente, ¿no? Pero, no sé, yo por ejemplo empecé a estudiar italiano en la pandemia, que siempre una deuda pendiente porque me parece un idioma muy simpático, y es algo que uno lo puede hacer desde su casa, una actividad por placer, o sea, no tengo ningún interés de aprender italiano ni para, me encantaría viajar a Italia, así que, pero no aprendo porque tengo que trabajar, no aprendo porque tengo que viajar, no aprendo porque quiero la ciudadanía, aprendo por placer de aprender. Entonces eso me da un espacio personal, donde tengo vínculos con otros, donde aprendo algo, ¿sí? Y entonces cuando vos aprendés, ¿qué haces? Usás todas tus funciones cognitivas. Totalmente. Usás la atención, la concentración, la memoria, la función ejecutiva, el lenguaje, abrís otras vías de lenguaje, en este caso de un idioma, pero creo que tiene que ver con eso, aprender, el ser creativo, el hacer las cosas distintas, o sea, yo siempre hablo de una rutina y una no rutina, o sea, vos tenés que tener una rutina, porque la rutina te organiza, ¿sí? Si no, vos no sabrías organizarte en tu día a día, pero tenés que tener libertad de movimiento, o sea, tenés la posibilidad de cambiar cosas en tu día, no sé, trayectos, si vos podés cambiar trayectos a tu actividad laboral, o, no sé, a mí me gusta conocer, tengo un alma joven, me gusta conocer bares viejos, me fascina conocer bares viejos, tengo la lista de los bares notables de Buenos Aires y voy marcando todos los bares que voy conociendo. Y eso es una actividad que a mí me da placer. Descubro un lugar nuevo, un sabor nuevo, un entorno nuevo, una decoración. Entonces, eso también es estimular tu cerebro. No tiene que ser algo estático. ¿Sí? Está este concepto de que te dicen, a ver, no, que tengo que hacer, que me recomendaron es leer.
Sí, Sí, leer es maravilloso, si te gusta. claro, Después te exactamente. dice la otra, claro, no, tenés que hacer sopareta al crucigrama. Y la verdad que a veces hay pacientes en estimulación que te dicen, viste, la verdad que no me gusta. Y no tiene mucho sentido hacer cosas sin placer. Bueno, mira, justo ahí dice una Sí, Fabi Fabi, comenta te dejo que leer. no, no, justamente eso, que en Ah, pandemia descubrió nuevas condiciones en cuanto a actividades manuales, ¿no? Lo que vos decías, ¿no? Esto también nos posibilitó descubrir nuevas posibilidades, ¿no? En nosotros mismos. Y esto que vos exacto, creo que remarcás, sí, sí. disculpame, decilo, No, no, decilo. no, no. No, Vaya, vaya, yo me acuerdo. el tema es de la motivación. Creo que la clave en todo esto es la motivación que tenemos, porque como vos decís, si a alguien no le gusta leer y otros dicen que no, bueno, ¿de qué otra cosa, de otra manera, no? Entonces esto, la motivación, que también eso a veces se pierde, ¿no? Entonces, bueno, un poco recuperar y empezar a pensar, si no lo hicimos, a ver qué nos gusta, qué cosas quizás pendiente me ha quedado y no lo he hecho en otro momento y lo puedo hacer ahora. Exacto. Quizás este vivo pueda servir para despertar una motivación, ¿no? En uno, sabiendo que se está estimulando nuestro cerebro y todas sus capacidades. Exacto. Creo que generalmente uno termina entrando en una monotonía de Ujú. rutina que no siempre la podés cortar, o no, no es que no la podés cortar, es que te acostumbras tanto a esa rutina que a veces es más cómodo mantenerla que Sí, romperla. Eh, entonces creo que esto yo siempre busco el lado positivo de las cosas, creo que lo bueno de la pandemia es que nos permitió buscar cosas para hacer para no, y voy a hacer, sabes que soy muy terapéutica, para no morirnos de embole. sí, A ver, yo no soy una persona que se queda quieta, los que me conocen saben que quedarme quieta para mí es complicado, creo que por eso mi gata es igual que yo, se cruza por adelante. Eh, y yo creo que el cuarto día yo no sabía dónde meterme en mi casa. Mi marido la pasaba bomba, él miraba Netflix, y yo a ver, yo no puedo mirar una película sin hacer otra cosa, a ese nivel de actividad. Y descubrí hobbies, aprendí cosas, a mí me gusta, como buen ateo, me gusta lo manual, aprendí a tapizar sillas, retomé lo que tenía que ver con bordado, hice cursos de cuadernación, o sea, todo lo manual que tenía pendiente de hace años, me di el gusto de hacerlo. ¿Sí? Empecé a estudiar italiano, me metí en cursos de cosas que, no sé, coaching deportivo, la verdad que yo no trabajo con deportistas, pero siempre quise saber qué era, así que me hice un curso. Creo que empezás a descubrir cosas distintas que antes decías, no, lo hago después y no te dabas el tiempo. Y creo que eso es lo que uno tiene que trabajar. A mí me pasa cuando vienen pacientes para estimulación y muchos vienen a buscar el librito mágico, o sea, a ver qué me vas a dar. Y la verdad que yo siempre digo, la primera sesión es una sesión de conocernos, o sea, yo necesito saber a qué persona tengo enfrente, qué gustos tiene, necesito saber qué no le gusta, a veces que necesito saber más lo que no le gusta que lo que le claro, gusta, y el tratamiento, claro, el tratamiento se arma para esa persona. bien Entonces es personalizada. descubrir, y que tiene que ser así. Si no, ¿Sí? si no es como que A ver, decanta, no se sostiene en y el en un tiempo. momento, claro, en un momento había muchas plataformas virtuales, no plataformas, en realidad eran programas de estimulación cognitiva virtuales, obviamente que vos tenías que pagar para hacerlo, y te armaban un, un plan de tratamiento a seguir, pero en realidad no tenía, estaba fuera de contexto, o sea, no estaba pensado para vos, Claro, estaba pensado para una mujer de 48 años con universidad completo, claro, y con mi queja de exacto. memoria, claro. Entonces, bueno, después también hubo algunos problemas con algunos de estos lugares que le han hecho juicio justamente por lo que vendían, que era el tratamiento de estimulación, no terminaba siendo. No estoy en contra de lo virtual me parece maravilloso, ¿eh? No, no, no. Me- pero me parece que la estimulación que uno hace tiene que ser pensada para uno. Exacto, Creo que es lo importante, ¿sí? Con mi exacto. gusto, con mi interés, en mis tiempos. Hay Ujú, gente que puede elegir qué hacer para estar estimulada, hay gente que necesita que alguien lo asesore para ver cómo hacer cosas. ujú. A ver, yo me reía, ayer yo tengo un taller de memoria de hace muchos años, eh,
y el grupo de pacientes están, yo siempre digo, están mejor que yo, tienen más de 70 y pico de años y tienen una vida social activa de viajes que son, las envidio con todo cariño. Y muchas veces la actividad que yo llevo no es la actividad que terminamos haciendo. Entonces ayer empezamos a hablar, una trajo un gorro muy particular, un gorro gigante con un pompón que era más grande que todo el universo, y de eso derivó en viajes que habían hecho. Y empezamos a hablar de viajes y compartir distintas experiencias, habían ido a los mismos lugares, qué habían hecho en un lugar, qué habían hecho, en qué época habían ido, y toda esa conversación, en un momento cuando pasó 20 minutos más o menos, yo tenía mis actividades que se las puse adelante solamente para que no se quejen después que no tenían algo para hacer, y me dicen, no, la verdad que esta charla de recién, para nosotras, dice, fue de lo más estimulante que tuvimos en el día, dice. Esto de poder hablar de lo que nos gusta, de lo que hacemos. Obviamente que eran 4 mujeres que les encanta viajar. Entonces era como, estaban chochas, pero me resultó mucho más gratificante, dice, hacer esto, de poder hablar, de compartir lo que estábamos haciendo con otro. La verdad que por eso creo que uno tiene que ser como el rol del que evalúa, el que estimula, tiene que ser flexible. Totalmente. ¿Sí? Porque si no... Adecuarse a ese interés y ver en ese interés digamos, el valor que tiene, como lo pudieron ellos mismos reconocer. Claro. Acá tengo uno de tus libros que también pasó durante la pandemia, el tema de las alteraciones en el sueño. Sí. ¿Qué importancia tiene, tanto para jóvenes como para mayores, ¿no? ¿Qué importancia tiene el sueño en la estimulación a nuestro cerebro? A ver, en realidad mientras más joven sos, más dormís. Pero tiene que ver con el tema de la hormona de crecimiento que se desarrolla ahí, que necesitas, a ver, un adolescente, si es por él, dormir 24 horas. ¿Sí? Pero es algo relativamente normal, que vos sabés que también se plantean este tema de horarios de entrada a la escuela a la mañana, que se dice que deberían dormir más los chicos, no entrar tan temprano. Pero bueno, ahí hay muchas cosas en juego, porque también es el horario de trabajo de los padres que pueden llevar a los chicos, o sea, es todo un tema social complejo. Pero en realidad cuando vos dormís con una buena calidad de sueño, es el momento de que el cerebro utilice tipo papelera de reciclaje. Entonces dice, a ver, esto aprendí hoy, esto me sirve, esto lo guardo, esto no tiene relevancia, lo tiro. Es el momento donde uno consolida la información aprendida durante el día. Cuando uno duerme con mala calidad de sueño, o duerme poco, duerme poco cuando necesita dormir más, porque tampoco en ese momento se decía que uno debería dormir 7, 8 horas por día. Y depende de la edad, depende de las costumbres. No sé, yo realmente duermo. Es común escuchar. Sí, pero son mitos que quedan. Eso es importante. Son mitos que quedan. Los mitos, bien. Claro, qué sé yo, a ver, yo duermo generalmente 5 horas y media por día, salvo el fin de semana que me doy el placer de dormir como 7. Me encantaría dormir más, pero ya hasta me acostumbré, no puedo. Sí. Y creo que rindo bastante bien, o sea, no tengo una afectación que yo note en mi rendimiento. Pero, por ejemplo, el caso de mi marido necesita dormir 8 horas para estar funcionando normalmente, ¿sí? Y tenemos una edad similar, hay 1 año de diferencia. Entonces, la cantidad de horas que uno debe dormir es la que uno necesita para despertarse sin cansancio. ¿Sí? Cuando uno se despierta todos los días con cansancio, no es un sueño reparador. Hablando de sueños reparadores, era mi gata que tenía que hacer el show. Sí, es así, es parte de la vida en este grupo. Pero a ver, vos también podés tener trastornos del sueño como apneas, podés tener sueño fragmentado que te despiertes varias veces, podés tener los famosos ronquidos que no te dejan dormir. Hay gente que se despierta y dice que se despierta cansado cuando se hace una polisomnografía, resulta que tiene micros despertares a la noche y no los registra conscientemente, y eso afecta tu rendimiento cognitivo. Entonces, cuando hay un mal dormir y un cansancio, generalmente lo que uno debería hacer sería consultar a un especialista de sueño, que puede ser neurólogo, puede ser neumonólogo, porque son las 2 especialidades que tienen que ver con eso. Nada más que para descartar. O sea, busque que sea especialista en sueño, no es cualquier neurólogo, sino un especialista. Nada más que para ver si hay realmente algo que uno podría modificar para dormir mejor.
porque sí hay una relación muy directa entre sueño y cognición. Así que eso es algo que habría que trabajarlo. Perfecto. Y por ahí desde los chicos, desde los jóvenes, ¿qué pensás en los Y, a adolescentes? ver, yo creo que, yo recuerdo mi época adolescente, haciendo buen uso de mi memoria, Sí, me encantaba dormirme lo más tarde que podía, sí. lo más Y tarde que sí podía, haciendo salen. realmente nada. No, a veces, más allá de que uno podía salir a bailar o lo que sea, a veces era dormirte lo más tarde posible porque estabas, bueno, en mi época no había celulares, así que estabas escuchando radio, hoy en día están con los celulares, que es un problema, muchas veces el celular en la cama es un gran factor de trastorno de sueño, ¿Por que qué? se recomienda. A ver, ampliar un Y poco eso. porque te vas a la cama y con el celular, y cuánta gente antes de dormir revisa el celular. Sí, ¿Y qué pasa con eso? ¿Te activas? No, no es que lo lees y dices, ay, no, que soy... No, te empiezas a activar, entras en una red social, entras en otra, cuando te diste cuenta, pasó media hora. Por suerte, o más. o A más. su vez tiene lo que tiene que ver con la iluminación que te Es, genera también todo un efecto que te va despertando. Después lo pones arriba de tu mesita de luz. mm, Ojalá que lo tengas en vibrador. Eh, y si empieza a vibrar, también eso es algo que te genera una alerta. Hasta que llega un momento que vos, a ver, es como lo que vas anulando y te vas acostumbrando, pero uno está hiperalerta a ver qué pasa. sí, Entonces totalmente. es un factor, es como la tele en la habitación. Hay gente que la tele le sirve de chupete, chupete electrónico, que la pone y es prenderla y dormirse, y hay gente que la prende y se queda mirando, pero... Y eso es lo que, a ver, y después aparecen los dilemas, que no quiero generar ningún dilema, tele sí, tele no. Depende de mí. O sea, si yo pongo la tele y me duermo, y me sirve para conciliar el sueño. Ahora, si yo la pongo y me termina desvelando, debería sacarla. Como leer, si leer en la cama. Sí. Hay gente que lee 2 páginas y se duerme y lo usa para dormir porque sabe que le genera eso, y hay gente, por ejemplo, yo no puedo leer en la cama porque si me engancha el libro hasta que no lo termino no paro. Claro, O sea, exacto. En la entonces importancia del depende de cada uno. autoconocimiento. Creo que acá radica mucho la importancia del autoconocimiento y de la autoobservación, ¿no? En aquellos Siempre. aspectos en que yo, porque hablamos tanto, hablaste al principio y lo vuelvo a retomar, en la individualidad, ¿no? No todo sirve para todos, ni todo sirve en el mismo No. momento para todos. Entonces, quizás también es importante el empezar a reconocernos a nosotros mismos, ¿no? El empezar a ver qué Y sí. necesito yo, porque no necesariamente todos necesitamos lo mismo. Entonces me parece que un valor muy importante, y no importa la edad acá, el trabajar No. esto, el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis A necesidades, ver, mis yo motivaciones? creo, claro, que la edad, obviamente que te pesa, porque no es lo mismo las responsabilidades de un adolescente, de una persona más grande, de un adulto joven, de un adulto mayor, o sea, pero en realidad la edad en sí no es un factor a tener en cuenta tanto el momento de ver qué hago para estimularme. Sí, no te Muy debería limitar la importante edad. eso. Es muy importante eso, porque muchas personas mayores llega un momento que ya piensan que la vida ya va cerrando, Ya ¿no? Y está. no ven posibilidades de esto, Mm, de nuevos aprendizajes, de seguir estimulando vínculos. Entonces, es importante esto para esta neuroplasticidad que tenemos, ¿no? Para seguir sí. estimulándonos. Entonces, ánimo a aquellos que por ahí están medios pachuchos en creer que ya estamos en nuestro camino, ya, No, mira, digamos, creo que cambió mucho la visión de la adultez o de la vejez o de ser mayor. Yo recuerdo, por ejemplo, una de mis abuelas quedó viuda a los 50 y pico de años y después era una uh-huh. persona donde se había y murió grande, murió a los 89, o sea que no es que, pero no tenía, o sea, siempre tuvo el aspecto de persona mayor. Sí, Desde joven siempre tuvo aspecto de persona sí, mayor y conductas de persona del viejo estilo de persona mayor. sí, Hoy día
Yo, este grupo de taller que te digo, tienen 70 y pico, 80, 80 y pico, van al Cuallín, se juntan con amigas. Es más, nos juntamos 3, 4 veces por año, se juntan conmigo a ir a merendar a un lugar. Tienen mucha vida social, están siempre aprendiendo algo nuevo. Una cuenta cuentos para chicos, otra va a estudiar italiano a un lugar. No se quedaron. Y creo que la consigna principal es esa, no quedarse. No es que, realmente acá era, una vez que te jubilás, Sí, chao. es verdad. No, una vez que te jubilás, empezás a vivir la vida de una manera distinta. O sea, tenés más tiempo para tus hobbies, por eso es importante tenerlos antes. ¿Sí? Bien. Porque vos tenés un hobby antes de jubilarte, ¿qué vas haciendo? Cuando llega el momento, vas usando más tiempo en tu hobby y menos en tu trabajo. Entonces, cuando ya no tenés ese trabajo que era el centro de tu vida, porque muchas veces se convierte en el centro porque te consume muchas horas, vos tenés una actividad en la que apoyarte, en la que ocupar el tiempo. ¿Sí? Si no, después los días pasan, las horas son eternas y no tenés una actividad. Totalmente. Entonces, el tener un hobby, en tener un grupo de pertenencia, el ser social. Si hoy día, lo que te contaba de entrada, la parte de contacto social se considera protector, si lo tenés, de trastornos cognitivos, y si sos una persona con poco contacto social, es un factor de riesgo. Y cuando hablamos de los factores de riesgo que nombraba al principio, se dice que si vos tenés controlados esos factores de riesgo, que realmente son bastante fáciles de controlar, tenés un 40% de chances menos de tener un trastorno cognitivo. O sea, es algo como para tener en cuenta. Por eso yo siempre digo, claro, el cerebro no es nada más ejercitar con cosas cognitivas, es cuidar el cuerpo para que el cerebro esté más sano. Totalmente. Y Fabi acá dice, me jubilé a los 50 y hace 3 años y descubrí un mundo de posibilidades. Estoy feliz. Claro. Descubrir posibilidades, ¿sí? Me parece muy, muy interesante. Es un mundo de posibilidades. Tratar de siempre de encontrar esas posibilidades, ¿no? Acá hay un libro que me llama mucho la atención, la palabra, la fuerza de voluntad. Estas palabras. ¿Qué valor tiene? A veces es todo un tema. ¿Cómo podemos ejercitar esa fuerza de voluntad? Entrenar. A ver, creo que todos tenemos fuerza de voluntad. Hay gente que como dice una conocida, es más remadora que otra, siempre está haciendo algo, siempre tiene esa fuerza de voluntad. Yo creo que una forma de desarrollarla es ponerte un objetivo, pero un objetivo alcanzable. ¿Sí? Porque, a ver, yo puedo tener como objetivo ir a un gimnasio, cosa que sabe que nunca lo haría, para ser igualita a Pampita. Y no lo voy a lograr, porque no tengo la estructura para ser igualita a Pampita. O sea, ¿qué genero con ese ideal? Frustrarme. Frustrarte. Simplemente frustrarme. Entonces, lo ideal es poner un objetivo que sea algo que yo pueda acceder a cumplirlo, un objetivo a corto plazo accesible, que puede ser un objetivo a largo plazo. A ver, qué sé yo te puedo decir, quiero ir a Europa. Económicamente hoy no puedo. Entonces, ¿pero qué pasos tengo antes para hacerlo? Bueno, juntar plata, averiguar, o sea, todos esos pequeños pasitos hasta llegar al objetivo final. ¿Sí? Si voy con el objetivo final como ideal, ya perdemos. Y después hay algo que se llama el truco de los 2 minutos, que yo siempre a veces recomiendo a pacientes cuando tienen que hacer algo, agarras algo que vos querías hacer, no tenés la motivación, no importa, te sentás 2 minutos y lo intentás hacer. Si ves que pasan 2 minutos y no te enganchás, lo dejas. Es darle la oportunidad a hacerlo. Igual que cuando uno va a una actividad nueva. Yo siempre digo, anda, no vayas un ratito y te vas. Andá 2 veces. Andá la primera, que vas a ir con todas las ganas de no volver, porque realmente que va medio obligado con eso, y permitite una segunda vez, que vas a ir relajado porque ya sabés de qué se trata. Y si ahí no te enganchás, entonces es que la actividad no es para vos. ¿Sí? Entonces yo siempre digo, de entrada es obligarte a probar. Bien. ¿Sí? La motivación es cuando uno no la tiene, la motivación que le sale, es, bueno, a ver, junto energía y pongo la voluntad de ir y veo de qué se trata.
A veces uno debe, en algunas cosas hay que obligarse un poquitito. Ujú. Si no, uno tiende muchas veces a quedarse en la zona de confort, Totalmente, que es muy linda la zona de confort, pero es muy limitada y muy limitante, las dos cosas. No te deja totalmente, crecer. Entonces, el arriesgar siempre está bueno. totalmente. Así que hablamos del cerebro, hablamos de las distintas posibilidades, hablamos de, bueno, de la individualidad en lo que hacemos, hablamos del sueño, nos diste tips, algunas ideas para hacer, para tener en cuenta. Y quería preguntarte, ahí se me fue la pregunta, perdón. Estaba pensando Esto es fallas cognitivas en vivo para que todos vean. para todos que todo vean. Pero bueno, lo que por ahí me quedó un poco resonando el tema bueno, ¿qué otras cosas podríamos hacer o tips que nos podés seguir dando para el tema de la alimentación? Ahí va. El tema de la alimentación, que también a veces hay muchos que come esto, se come, eso era. Que en cuanto a la alimentación, porque hablamos del sueño, hablamos de la motivación, Sí. bueno, en la alimentación, que es algo que Mira, también, en un momento se hablaba de la alimentación mediterránea, que el tener ese tipo de alimentación que tenía que ver con más consumo de pescado, con más sí, exacto. consumo de una dieta que generalmente nosotros, aunque tengamos río y mar cerca, no es una dieta que hagamos en general. Pero después se descubrió que en realidad no tiene un efecto protector. O sea, no Ujú, es que vas a estar más sano cognitivamente por esa dieta. ujú. Yo creo que lo sano era vivir en Grecia, pues se había hecho en Grecia con el paisaje. En realidad lo que se recomienda es una dieta sana, equilibrada, donde vos comas todo. O sea, puedas comerte tanto un chocolate como un pedazo de carne, en caso de que no te guste comer carne, porque seas vegetariano o seas vegano. En algunos casos hay que hacer algún suplemento vitamínico para reemplazar lo que no estás consumiendo en ese momento, pero realmente es una dieta variada, con un respeto de horarios, esa es la parte más compleja de llevar, uno debería comer 6 veces Sí, por día, sí, ¿eh? totalmente. Y en horarios, no sé, si vos me decís un almuerzo que sea no sé, en 12 y 1 y 2, ¿no? Un día a las 12, un día a las 3 de la tarde. Entonces, tratar de ser lo más sano posible, consumir harina, pero no todos los días, ¿sí? Porque la harina también tiene sus beneficios, pero el tema del constante, más allá de que te puede generar un exceso de peso, que después, si no es Sí, controlado en el tiempo, es que hace una obesidad, sino que se tiene que ver encadena. con. Ujú. ¿Y el Exacto, entonces es agua? una dieta saludable. ¿Y el agua? Porque A siempre ver, el los agua dos la bebida siempre que siempre se recomienda, sí, pero más que para el cerebro, para el organismo. En realidad vos deberías tomar entre 2 y 3 litros de agua, y dentro del agua incluimos a veces no solamente agua, sino líquido, exacto. Bien, ¿sí? bien. Para hacer el funcionamiento de nuestro riñón y que saque todo el material que tenemos dentro del organismo que deberíamos eliminar. O sea, Perfecto. la parte tóxica, como quien diría, que se va por la orina. Bien. Y te voy a hacer una pregunta. Para los chicos, en los niños, Sí. eh, ¿cuáles serían por ahí, las ideas que más los estimulan a ellos que puedas compartir? A ver, Porque yo hablamos reconozco que no trabajo con chicos, pero ¿qué te pero parece? no, siempre creo que depende de las edades. Siempre con los chicos a través de lo lúdico y lo creativo. Bien. ¿Sí? No es la cosa estanca, y hoy en día hay una cosa que uno se tiene que ayornar mucho más, que los chicos son básicamente tecnológicos. Ujú, Pero cuando vos le das a un chico una actividad no tecnológica o algún juego creativo que vos puedas hacer o que ellos puedan inventar, que ellos tengan las herramientas para inventar, es mucho más desarrollo. Yo creo que uno debería eh, balancear. complementar, claro, uno debe complementar lo que el chico tiene todo el tiempo, que es la parte tecnológica, por los celulares, por lo que sea, con otro tipo de actividad fuera del celular. Bien. No sé,
hoy día hay un montón de cosas que vos podés trabajar a través de distintos materiales, que toquen distintos materiales, distintas sensaciones, con distintos olores, estimular mucho más allá de lo visual, porque en realidad el celular estimula lo visual y algo de lo auditivo, pero todo lo que tiene que ver con la parte táctil de los chicos, que a veces Exacto. puede haber sensibilidad, no se Sí, trabaja. mucho se nota en los chicos, ¿no? Eso que las etiquetas, que las texturas, se ha Claro. notado mucho todo este tema. Entonces también la Entonces hay que estimulación ver, claro, si sensorial, eso es algo por la falta de estimulación, a veces puede haber otra cosa dando seguro. vuelta que Sí, sí, también sí, que pero hay que evaluar. totalmente, pero por ahí ofrecérselo para poder ver cómo reacciona frente a ese estímulo, ¿no? Que por ahí no es tan Exacto. común que se lo podamos dar. Y también el tema del lenguaje, ¿no? Estimular el lenguaje, porque a veces está mucho con el celular, ya desde muy chiquitos, Sí. quizás el tema de la comunicación, el tema de la interacción en casa El con tema de otros. leer también en los chicos. Sí, exactamente, Sí, o exactamente. sea, yo creo que uno tiene que mantener cierta estructura y permitir el ingreso de todo lo nuevo, pero el que el chico pueda agarrar un libro e imaginar lo que está leyendo es una estimulación enorme. ¿Sí? Porque Totalmente, realmente vos, cuando ves un video, vos ves lo que el otro imaginó de la situación. Y la creatividad y la imaginación es una de las bases fundamentales también de lo que tiene que ver con la memoria. Entonces, si vos totalmente. inculcás la lectura y tenés que ir viendo ahí, por suerte, por ejemplo, con Harry Potter pasó mucho, que los chicos se volvían locos por leerlo, lo cual es Sí, maravilloso. Entonces, ver cómo podés entrar con los chicos. A mí me pasa, a mí me encanta leer y cuando leo después digo, a ver, pero después de un tiempo digo, ¿vi la película o leí el libro? ujú, ¿Sí? Pero porque tuve una excelente profesora de literatura en el secundario que me prestaba libros de su biblioteca para leer. O sea, cuando claro, detectaba que a alguien le interesaba, te estimulaba. Y gracias a ella me pasa eso. Hasta el día de hoy, digo, lo leí, lo inventé, y creo que eso es ujú, maravilloso que le pase a un chico, que pueda imaginar un personaje o trabajar sobre un libro y que después ellos armen la historia, que la representen de alguna manera, de usar la parte creativa, la parte manual. O sea, incorporar totalmente. tecnología y no tecnología. Me parece un muy buen consejo para los papás, los abuelos que nos están mirando, para los docentes, que sé que hay también. El tema esto, ¿no? De desde chiquitos empezar como dijimos, equilibrar todo esto y ver el valor que Ah, tiene lo no tecnológico para el desarrollo de sus capacidades también. No sé sí, sí, si aparte de lo alguna. social, si no se corta lo social. Exacto, que por ahí durante la pandemia esto también pasó, por eso los chicos de diferentes edades también se vieron atravesados, como los adultos Sí, o lo que hablamos al principio, también durante la pandemia, porque somos seres sociales. Entonces, sí, sí. obviamente esto afectó mucho. Así que bueno, el poder en esta nueva realidad, estas pequeñas esta nueva posibilidad de empezar a vincularnos, ir a diferentes espacios y demás, bueno, obviamente con los recaudos necesarios también, ¿no? Poder empezar de nuevo a esta normalidad que se nos está presentando. No sé si alguna de las Exacto. personas que están en el vivo quieren hacer alguna pregunta. No sé si vos, Fer, querés como dejarnos alguna idea o algún mensaje que nos quede así como bien, Como wow. wow, No, no, igual a te tanto no. digo, wow están tus libros, wow están tus Bueno, muchas libros, gracias. pero de verdad, les lo digo, que los tenemos acá y están autografiados porque es un amor de persona, autografiados, así que para cada uno que quiera venir a verlos, así que bueno, y como son tan lindos tus libros, ¿qué te parece que nos podríamos, bueno, muchas cosas nos llevamos hoy, ¿no? Y que nos dejaste pensando, pero A ver, ¿qué te parece? yo creo que recordar que tenemos que cuidar nuestra salud integral para tener un buen cerebro, creo que eso es una de las cosas fundamentales, porque a ver, uno puede hacer mucha estimulación, pero si no tiene los factores de riesgo controlados, no tiene mucho sentido. Y el otro es hacer actividades placenteras.
creo que ahí está la clave de la estimulación, ¿sí? Uno se estimula cuando hace algo novedoso y placentero. Entonces buscar en nuestros pendientes, si tenemos alguno, qué cosas nos darían placer hacer y darnos el tiempo. Y creo que todos nos podemos dar el tiempo de hacer algo que nos dé placer. Creo que eso Eso es lo me fundamental. parece importante, darnos el tiempo, porque a veces nosotros, o en alguna edad, donde por ahí tenemos los chicos, tenemos trabajos o tenemos alguna, digamos, alguna dificultad puntual que uno está ¿Sí? atravesando, ponés como, no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Me pasa. A mí, viste, con el trabajo, con tantas cosas, uno dice, no, para después, lo dejo para después. Y a veces son como estas excusas, ¿no? Entonces, el poder hacernos un tiempo, como esto que dijiste, caminar Exacto. a nuestro ritmo, un determinado tiempo, eso, ¿no? Sí. Ponernos como estos objetivos de fuerza de voluntad también, vinculándolo como Exacto. para poder Y hacerlo. tratar de mantenerlos. Creo que Ujú. eso es fundamental. Tratar de, no es ir la primera vez a hacer algo, sino mantener ese espacio propio. Creo que esa es la Bien, parte más fundamental, ¿sí? Elegí cuando puedas, pero vos decís, a ver, no sé, vuelvo a mi ejemplo, yo los viernes de 7 a 9 de la noche no me hablen porque tengo italiano. Me dedico a italiano, no importa lo que tenga que hacer ese día, o sea, ya mi marido sabe que es el momento de silencio. Si tengo una cena con amigas, que generalmente es un viernes, digo, chicas, yo termino a las 9, apenas termino, salgo, pero no corto mi espacio para hacer otra bien. actividad, que a veces es lo que muchos dicen, no, pues, pero dejá, salís antes. No, 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 porque empezás a cortar ese tiempo tuyo y terminás dejándolo. Entonces, creo que tenés que ser el primero en respetar tu espacio. Me parece maravilloso lo que decís, me parece maravilloso, porque si no nos ponemos excusas. Y creo que es muy importante respetar nuestro espacio, que es la Exacto. manera de respetarnos a nosotros como seres humanos en nuestra totalidad, ¿no es cierto? Y es también lo que se le enseña a los otros, ¿no? A nuestros hijos, a quienes Exacto. están, el respeto, ¿no? Que también uno, en una determinada edad, los chicos te miran y son, digamos, te miran más y responden más a lo que ven que a lo que uno les dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Entonces, si ven adultos que están, digamos, disponen de su tiempo, que ponen fuerza de voluntad, que son constantes, que se cuidan en Exacto. determinados hábitos, ¿no? Me parece que es el mejor también regalo que le podemos dar a nuestros hijos o a nuestros jóvenes o a quienes están a nuestro alrededor. Una Sí, enseñanza. y creo que también hay, en muchos casos la enseñanza es al revés, porque los chicos están aprendiendo a ver, creo que los que más respetaban el uso de barbijo eran los chicos en un Sí, momento. Ellos aprenden a cuidarse, tienen más educación de lo que tiene que ver con la parte de cuidados, de salud, de buen vivir, de ecológicos. O sea, es raro que vos veas un chico, vamos a hablar de chicos de generalmente 12, 10 años para abajo que tiren papeles en el piso. Te retan si te ven a hacerlo en la calle. Entonces tienen toda una cultura de reciclaje, de cuidado del ambiente, por suerte, que a veces el aprendizaje es al revés. Entonces totalmente. y algo que es muy bueno es juntar generaciones. Es algo muy estimulante. Ajá. Vos que tengas un chico hablando con un abuelo y son dos vivencias o dos formas distintas de ver la vida. Que a veces nos pasa a nosotros, qué sé yo, a ver. Sí, totalmente. Yo cuando trabajo con grupos de gente, como siempre digo, de más de 70, o sea que hay una diferencia de edad marcada, mínimo 20 años, hay cosas que teníamos en común. No sé, yo cuando era chica había 5 canales de tele, no había. Pero ellos te cuentan una vida antes de eso. Entonces es compartir experiencias, ver lo que pasaba al otro lado, lo que vivíamos acá, cómo eran, no sé, los medios de transporte antes, cómo eran ahora. Y vos ves a veces a una persona, no te digo una persona de 70 años, es una, como yo, hablando con un nene de 10 años o de 5 años, que a mí el teléfono no funciona, se lo daba a mi sobrino para que me lo arregle, me lo Sí, arreglaban 2 segundos. O sea, totalmente. el intercambio generacional de vivencias, de forma de ver las cosas, es algo muy enriquecedor también. Y dicho sea de paso, se considera un efecto protector. Ujú. Ahí tiene.
por eso en muchos lugares se hacen estudios de que vayan abuelos a escuelas a leer, o que vayan chicos a geriátricos a hacer compañía. ¿Sí? Estamos hablando de, más que geriátricos, residencias. Residencias, ¿sí? Sí. Entonces, este intercambio es enriquecedor para las dos partes. Perfecto. Ahí tenés una experiencia para la escuela, mirá. Sí, no, súper interesante, me encantó, la verdad que muy valioso como cada encuentro, como todos los intercambios y bueno, todas las posibilidades que hemos tenido de conversar y de tenerte en nuestro espacio. Agradecerte muchísimo. No, un placer. Sos muy generosa, la verdad que lo destaco porque es así, muy amorosa, muy generosa, muy profesional, así que para nosotros es un lujo haberte tenido en este vivo con muchas ideas y muchas reflexiones para seguir pensando, que es el objetivo que tenemos. Así que, Fer, bueno. Creo que es eso, exacto. ¿Cierto? No, gracias a ustedes por la invitación, porque es un placer, tanto con vos como con tu hermana. Son dos personas, la verdad que se las ve siempre, yo las sigo en las redes, siempre batallando, siempre dando cosas nuevas y cosas variadas para que todos puedan aprender y escuchar, así que saben que cuando me necesitan, estamos un poquito lejos, yo te invitaría a tomar un café, pero algún día nos juntaremos en un punto intermedio. Seguro que sí. Así que te agradezco muchísimo, muchísimas gracias y a todos los que se han sumado a nuestro vivo. Así que bueno, un beso grande y que termines un hermoso día. Cariños y muchas gracias. Igualmente ustedes, cuídense. Gracias. Hasta luego, hasta el próximo video. Chao, chao.